Ok, lo que vamos a hacer es explicar un poco cómo funciona esta línea de tiempo o cómo estructurar la línea de tiempo. ¿Sí? Primero hay que entender de que una línea de tiempo es una gráfica, es un gráfico que lo que busca es de manera como muy exacta o muy fiel retratar los años en función a los centímetros o a la proporción que tengo dentro del papel o dentro de lo que voy a hacer. Entonces hay que entender de que esta línea de tiempo no es de una sola hoja a 4, sino que van a ser varias seguro. Entonces eso. Segundo es que esa línea de tiempo tiene una escala, quiere decir que si yo digo que cada centímetro representa 100 años, entonces voy a tratar de, o voy a hacer de que la línea de tiempo marque exactamente eso. Ya, por ejemplo, como lo que yo tengo que hacer es una línea de tiempo de las culturas peruanas, según este arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras, él dice que la cultura peruana se inicia en el año 10.000 a.C. y termina más o menos para el 1532 cuando llegan los españoles y termina el imperio de los incas. Entonces todo ese periodo lo considera cultura peruana. Estamos hablando que vamos a hacer una línea de tiempo desde el año 10.000 hasta el año 1532. Para poder tener un margen de exactitud y poder medir cuánto es, vamos a llevarlo hasta el año 2000. Ahora, lo segundo es que estamos hablando de años antes de Cristo y años después de Cristo. Entonces hay un año cero, ¿no?, en donde este tiempo va retrocediendo, 10.000 años, 7.000 años, 4.000 años, 0 años, ¿no? Y en ese año nació Cristo en teoría, y después de eso sigue año 1, 2000, 2000 después de Cristo. Entonces la cantidad de años que voy a tener es esta que está acá, ¿sí? Son 12.000 años. Entonces esos 12.000 años hay que repartirlos en toda la línea de tiempo. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Podemos hacer un cálculo muy simple. Decimos, si un centímetro representa 100 años, mi pregunta es, ¿cuántos centímetros voy a representar en 12.000 años, que son los que tengo yo que graficar? ¿Por qué 12.000 años? Porque son 10.000 años antes de Cristo, llegamos al año 0 y después 2.000 años más después de Cristo. Y esto es simple, se eliminan estos dos, y tienes 120 centímetros. Entonces la línea de tiempo que vas a hacer tiene que tener 1 metro con 20 centímetros. Eso quiere decir, son más o menos 4 hojas a 4, más o menos, ya, ese tamaño. Entonces lo segundo que hay que hacer es que sería más efectivo que este gráfico que se vaya a hacer lo puedes hacer o en un papelote, o lo puedes hacer en varias líneas o varios hojas que se llaman hojas milimetradas. Las hojas milimetradas son unas hojas de color naranja, ya, con cuadritos, y cada cuadrito representa 1 centímetro o medio centímetro, ¿no? Entonces es fácil de ubicarlos, pues solo cuento los cuadritos y ya lo puedo ubicar sin necesidad de medirlo, ¿no? Eso. Pero en líneas generales lo que hay que hacer es eso, es una línea grande, o sea, es una línea de tiempo que necesitas un material bastante grande. Si queremos hacerlo exacto como se pide, debe ser 1 metro con 20 centímetros. Ahora, y para eso hay que hacerles proporciones. Por ejemplo, si la distancia de 10.000 hasta 7.000 deben ser algo de 3.000, ¿no? La distancia de 7.000 a 4.000 debe también ser 3.000. Eso quiere decir que si aquí yo tengo 30 centímetros, aquí también debo tener 30 centímetros. ¿Por qué? Porque estoy representando 3.000 años. De esa manera se puede ver o se puede apreciar la proporción entre el espacio que tienes y los años que estás representando. Entonces la línea de tiempo es eso. No puedo colocarlo de manera arbitraria, como por ejemplo pongo 10.000, ya le pongo 1.000, ¿no?
y luego acá empiezo con 400 y etcétera. No puedo hacer eso por una sencilla razón, porque esta distancia tiene que ser proporcional, o sea, la misma distancia en todos los lados. Entonces esto no se puede hacer, ¿sí? Entonces tiene que tener la misma distancia. Entonces si estamos hablando de 7000 años, o perdón, de 3000 años, tiene que ser 30 centímetros. Acá también hay 30 centímetros. De aquí hay 4000 años, deben haber 40 centímetros. Porque estamos hablando de cada metro, cada centímetro es 100 años. ¿Ya? Eso. Y ya. Y entonces de aquí deberían haber 20 centímetros. ¿Por qué? Porque hay 2000 años. O sea, sí, 20 centímetros. Ya. Dicho eso, entonces hay que entender de que si vamos a representar 12.000 años, entonces estamos hablando de un material de metro 20, ¿sí? Como otra vez digo, puede ser un papelote o puede ser pues varias hojas pegadas una al lado de la otra. Lo segundo es esto, que es lo que vamos a colocar dentro de la línea de tiempo. Tenemos algo que se llama cronología de las culturas según Luis Guillermo Lumbreras, y hay que ver que la cultura peruana está dividida de dos formas. Una según John Rowe, que es un arqueólogo norteamericano, que lo que hizo fue dividirlos según algo que ya había estado antes, ¿no? O que él plantea como división cultural, ¿no? Entonces él hace una división de las culturas peruanas en función a su espacio, el espacio que ocupó, pero sobre todo a su cerámica. Pero del otro lado está Luis Guillermo Lumbreras. Luis Guillermo Lumbreras es este arqueólogo peruano que propuso que se debería dividir en función a los cambios políticos, económicos, sociales, ¿no? Entonces esa es la forma como hay que dividirlos, y él, lo que hace Luis Guillermo Lumbreras es dividirlo en estos sectores: recolectores, agricultores aldeanos y luego industriales urbanos, ¿no? Esa es la división que tiene. Segundo, que dentro de esa división está el periodo lítico, arcaico y el formativo. Eso lo han visto en el primer bimestre, o si no en el segundo bimestre. Y luego están las culturas regionales, que es lo que están viendo ahora: la cultura Chavín, Nazca, Paracas, Mochica, cultura Ishma, cultura Vicús, cultura Lima, ¿no? Etcétera, ¿no? El imperio Wari, los imperios regionales como Chimú, Chincha, ¿no? Y el imperio incaico. Entonces, esto hay que representar en la línea de tiempo, ¿no? Entonces hay que verlo de esta manera. Esto es lo que hay que representar, y esto tiene que verse dentro del espacio. Obviamente esto no está segmentado como debería ser, o como lo que está pidiendo el curso social. El curso social aquí, por ejemplo, está mal, ¿no? Este espacio no es igual que este espacio, porque si acá me dice que hay 8000 años, entonces de aquí hasta acá debería ser la misma distancia, ¿no? Perdón, si aquí hay 8000 años y luego acá hay 2000 años, o sea, aquí dice que hay 2000 y acá hay 8000, y obviamente no puede ser, porque si acá hay más años debe ser más grande. Entonces esta línea de tiempo está segmentada. Acá hay una raya que dice estoy cortando para hacerlo más pequeño. Pero entonces si tú haces una cosa como esta estaría mal. ¿Por qué? Porque nos está representando fielmente el transcurso de los años, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Si acá hay 2000, tienen que ser la misma proporción. Pero lo que hay que colocar son estos aspectos de recolectores, agricultores, lítico, arcaico, etcétera, ¿no? Entonces, y aquí están las divisiones, ¿no? 800, 200 después de Cristo, ¿no? El formativo va hasta el 400, el arcaico va hasta el 1200 y así, ¿no? Entonces estas líneas hay que graficarlas. Entonces debería verse así, ¿no? Tenemos la línea de tiempo, ya estos datos son referenciales, pero acá tenemos el primer hito, que es 1200. 1200 viene a ser este periodo que está aquí, este celeste. Luego del 1200 al 800 es el que está en verde, y luego está del 800 al 1532 el morado. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de los recolectores, que va hasta el 1200, o sea, hasta acá. Los agricultores aldeanos, que va hasta el 800, que es hasta acá. Y luego en adelante los industriales urbanos, que es este moradito. Eso hay que hacerlo después en una leyenda, que más adelante lo vamos a ver. Es la primera división que hay que hacer.
Ponemos el año 0 definitivamente para saber que hasta ahí es el año 0. Podemos borrar estos de aquí, por ejemplo, como para tener primero estos espacios. Esto de acá quizás no lo necesitemos, ¿no? Y solamente pongamos el 1200, ¿no? El año 0, el 10.000, ¿no? Y luego el 800 y el 1532 en principio. ¿Por qué están los demás? Ahorita lo vamos a ver. Ya. Ahora, y luego hay que segmentar estas partes porque precisamente aquí estamos hablando de que del 1200, si uno ve por acá, del 1200 hasta el 200 es el periodo formativo, ¿no? El del 4000 al 1200 es el periodo arcaico y del 10.000 al 4000 es el periodo lítico. Entonces esta parte naranja va a ser nuestro periodo lítico, esta parte amarilla va a ser nuestro periodo arcaico, la parte verde, verde así limón, va a ser el periodo formativo. Luego vendrían las culturas regionales, que va del 200 después de Cristo hasta el 800, ¿no? Que sería este celeste. Luego el imperio Wari, ¿no? Cada vez más pequeño, ¿no? Del 800 al 1200, que sería este de acá, ¿no? Y luego los estados regionales, que sería del 1200 a 1476, dice ahí, acá está mal, que es 1476, donde empieza el imperio de los incas, y de 1476 a 1532 es este moradito que sería el imperio de los incas. Ahora, eso si lo colocamos en la línea de tiempo va a generar mayor, vamos a escribir mucho dentro y el espacio es muy pequeñito, entonces no hay que hacerlo ahí. Para eso sirve una leyenda, que es una leyenda, colocar de colores estos sitios para después seleccionar, para después indicar que los colores representan tal cosa, ¿no? Como se vería acá, por ejemplo, ¿no? Entonces mi línea de tiempo debería quedar así, todo esto segmentado con las fechas aquí a los lados, ¿no? Y acá, por ejemplo, el celeste es recolectores, entonces estamos hablando de que este celeste son los recolectores, que va todo este espacio. Luego están los agricultores aldeanos, que es esta parte de acá. Luego están los industriales urbanos, que vendría a ser esto, ¿no? Esa parte. Luego el lítico está de naranja, sería el lítico, esto es periodo lítico. Puedo ponerle acá periodo lítico porque me alcanza el espacio, pero ya más adelante no voy a poder hacerlo. Entonces luego está el arcaico, que es el amarillo, el verde es el formativo, culturas regionales es el celeste, el amarillo más intenso es el imperio Wari, luego el rojo es los estados regionales y el morado es el imperio inca. Puedo agregarle o debo agregarle también esto, que es la escala. La escala es 1 en 100. ¿Qué significa eso? Que por cada centímetro, este centímetro representa 100 años. Puedo colocarlo así tal cual, ¿sí? Ya, como escala. Y tengo que poner leyenda. ¿Ahí termina la línea de tiempo? No. ¿Por qué? Porque esto es como lo primero que habría que presentar, esa estructura. Si así está ordenado, entonces estaría bien. Y lo segundo que hay que hacer es colocarle lo que realmente importa de la línea de tiempo, ¿no? Que es algo así, ¿no? Y aquí hay que llenarlo de varias cosas. No lo he llenado precisamente porque el espacio de una computadora no es igual que un papelote de 1,20 m, ¿no? Pero entonces aquí, por ejemplo, en el año 10.000 a.C. está la cultura Piquimachay o el asentamiento de Piquimachay, y acá hay un dibujito de la piedra que se encontró en Piquimachay. O por ejemplo, para el año 6.500 a.C. o 7.500 me parece que es, está el hombre de guitarreros que utilizó pues estas piedras, y acá hay un dibujito. Para el año 1300, por ejemplo se pone acá, perdón, acá está mal, sí. Acá es 1300. Para el año 1300 a.C. hasta el año 1000 me parece que es, o hasta el año 0 me parece que es, estuvo la cultura chavín. Entonces se pone acá 1300 antes de Cristo y cultura chavín, ¿no? Eso. Y luego las demás culturas, ¿no? Por ejemplo, por aquí está el imperio Wari. Este espacio es el imperio Wari, que es del 200 al 800, y acá se pone Wari. Y así, en cada una de ellas, y acá un dibujo. Igual, 1500, perdón, acá debería ser 1476. Y empieza el imperio de los incas, ¿no? Y así. Y aquí hay que colocar las diferentes culturas, que estas están en las fichas que se les han dado, ¿no? Entonces ponen el año, ya, la cultura y una imagen. Y eso es lo que tendrían que presentar. Ahora, ¿hasta dónde tendrían que presentar? Hasta donde yo sé es solamente la estructura que van a colocar aquí, y
e ir averiguando cuáles son los espacios donde hay que colocar a cada uno de los asentamientos y culturas que hay en el Perú. Al final esto va a estar lleno de varias imágenes, tanto arriba, ¿no?, como abajo, ¿no? Y eso es la línea de tiempo que hay que colocar. Pero lo primero que hay que hacer, lo más básico, es dividir el espacio entre los años y las distancias que tenemos como papelote. Teniendo esa distancia y la MIS diciéndole ya, esta distancia está bien, a partir de esas segmentaciones que son las de los recolectores, pero sobre todo la de lítico, arcaico, formativo y demás, que estén bien proporcionadas y en las mismas distancias, luego de eso solo hay que agregar figuras y los nombres de los de las culturas, ¿no? Eso sería todo. Entonces eso es lo que tendrían que hacer, ¿no? Ok, gracias.